super persona. Bienvenido, Fabi. Gracias, Katica. Sí, soy amigo de Robin. Un saludo para Robin, que se encuentra adelantando trabajos. Y lo bonito de predicar es que uno puede hacer ejercicios mnemotécnicos. ¿Usted sabe qué es un ejercicio mnemotécnico? Es una palabra rara para decir que puedo sugerir actividades manuales que le permitan aprender mejor. ¿Su merced quiere aprender mejor la palabra? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Mira al que está al lado y dile: guarda el celular. Mira al otro lado, dile: guarda el celular. Lo que Dios quiere decirte, dile, lo que Dios quiere decirte está en su palabra. Y esta noche la van a proyectar. Entonces no necesitas nada en tus manitos. Es un ejercicio para que tú puedas, siempre que tengas la oportunidad de escuchar la palabra, recibir. Gracias por venir esta noche lluviosa. Y quiero comenzar una historia con una frase que me ha hecho pensar. No se trata solo de esperar, sino de saber esperar. ¿Cómo es la frase? No se trata solo de esperar, sino de saber esperar. Me gustaba salir del colegio, irme rápido a mi casa. Yo me iba caminando y llegaba a mi casa y almorzaba viendo televisión. Toda mi infancia giró en torno a la televisión. Veía un programa, comía. Hacía tareas, veía televisión. Era algo que me gustaba. Pero pasaba algo a las 5 de la tarde. Aquellos que son estudiantes me entenderán. A eso de las 5, a las 4:30 empieza a darle uno algo que le llamábamos nosotros el filo. Yo no sé si todavía le dicen así en esta época actual, pero es un hambre que empieza a ser incómoda. Y lo que yo hacía, porque yo no sabía cocinar, o sea, un muchacho de colegio que sabe cocinar, ¿sí? O sea, no sabía ni hacer arroz, no sabía nada, pero tenía un hack, un life hack: aguapanela con pan. Ese día saqué la olleta, una olleta que tenía mi mamá para el tinto, una olleta pequeñita. No saqué la olleta grande, no soy un monstruo, no voy a hacer una olletada de aguapanela, voy a hacer una olleta para mí. Entonces parto la panela, echo el agua, echo la panela, acaricio a mi perrito, la pongo en el fuego y dije: tengo que esperar. Me voy al cuarto y me encanta ver televisión. Me acuesto, estoy viendo televisión y lo siguiente que recuerdo es que mi perro está ladrando. Yo lo miré. Había una especie de humo denso con un olor penetrante y entendí lo que pasó. Me quedé dormido esperando. Me paré, corrí a la cocina y lo que antes era una olletica roja de mi mamá, ahora parecía un chorote de esos negros donde sirven los frijoles. ¿Usted los ha visto? De esos del restaurante de Norita. Eso me cambiaron la olleta. Voy a ver, obviamente la apago y adentro hay una especie de carbón encendido. Lo que antes fue, me imagino, panela, ahora era una especie de piedra volcánica que lo que hacía era sacar humo y humo. Y entendí que no solamente hay que esperar, sino también hay que saber esperar. Y si usted no lo sabe, hay un evento que todo el mundo está esperando, sépalo o no lo sepa. Los dos eventos más grandes de toda la historia y de tu historia son estos dos. Algunos dirán: cuando me casé, cuando fui padre. No. Los hechos más importantes de la historia fue la primera venida de Jesús hace 2025 años. Fue el primer suceso más importante. ¿Por qué? Porque en esa venida el Señor nos abrió la puerta al reino de Dios. Pero el segundo evento que estamos esperando y que le compete a todo mundo, creas en Dios o no creas en Dios,
es la segunda venida, la promesa de Jesús. Y no solamente hay que esperar la venida de Jesús, sino que hay que saber cómo esperarla. Y quiero que leamos un versículo del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 36. Doy tiempo para que aparezca en la pantalla y pueda usted leer conmigo en cualquier momento. Manténganse listos. ¿Cómo hay que mantenerse? Recuerden que lo importante es saber cómo esperar, no solamente esperarlo, sino saber cómo. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Muchos se han enfocado en la venida del Señor esperando el cuándo. Y si usted ha visto por ahí, hay programas, hay documentales, hay profecías que dice cuándo, empiezan a coger números de la Biblia, empiezan a sumar y dicen cuándo. Pero cuando aparece el Señor anunciando varias veces su regreso, Él nos deja en claro que no hay que esperar el cuándo, sino el cómo. No debemos centrarnos en el cuándo. El énfasis de la venida del Señor no debe ser el cuándo. ¿Por qué? Porque Él dijo: nadie sabe la hora. O sea, no se mate la cabeza haciendo cuentas y escuchando a esa gente que dice que el Señor va a venir en el 2000, eso fue en el 2012, en 1972. Han dicho un montón de veces que el Señor va a venir. El Señor dijo: nadie lo sabe. Si hay alguien que dice yo lo sé, toca cuestionarnos. ¿Él sabe más que Jesús? No creo. Jesús dijo: nadie sabe cuándo. ¿Pero por qué lo anuncia tantas veces? Porque el Señor desea que entendamos el cómo esperarlo. No el cuándo, sino el cómo mientras llega. Porque no es solamente no es solamente esperar, sino saber esperar. Ahora, la pregunta es: ¿cómo debemos esperar a Jesús? Porque todos aquí debemos partir de que el Señor inminentemente volverá. No es un quizás del Señor, es una seguridad, una certeza. Tienes que saber que el Señor volverá. Puede que sea esta noche. ¿Por qué? Pues porque nadie lo espera. Puede ser mañana, puede ser a la madrugada, puede ser en la tarde del domingo, puede ser el sábado. Danielson dice: no, el domingo. Por lo menos. ¿Qué nos dejó el Señor para saber cómo esperar? Él lo hizo varias veces y nos dejó parábolas. No nos dejó un cuándo, nos dejó un cómo, y nos lo dejó a través de parábolas. Por eso vamos a leer la parábola del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, donde aborda la segunda venida, el anuncio de su segunda venida, y lo hace a través de una parábola. ¿Qué es una parábola? Una historia que tiene contenida verdades profundas del reino de Dios. Y una verdad profunda del reino de Dios es su venida. ¿Cómo esperarlo? ¿Cómo esperarlo? Así que vamos a comenzar, versículo 35. Muy bien. Manténganse listos con la ropa bien ajustada. Y no, mujeres, no es leggings de lo que está hablando el Señor ahí. No, hombres de gimnasio, no es la camiseta XS para que luzcas tus músculos. Esto tiene que ver con algo que la gente entendía cuando escuchó a Jesús decir esto. Él dijo: manténganse listos con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. ¿Y qué es estar listos? En la parábola de las 10 vírgenes, que es otra parábola sobre su regreso, la manera de esperar es una manera pasiva. Las 10 vírgenes están a la espera de que llegue el Señor. No hay una actividad que estén desarrollando. Pero en esta parábola es una actividad lo que deja. Aquí sí hay que hacer algo.
Mientras Él viene hay que estar listos. ¿Y qué es estar listos? No es pararse a ver a lo lejos, a ver si Él viene, como las vírgenes. Se trata de tener dos elementos en tu vida. Uno, ropa bien ajustada. ¿Cuántos acá tienen la ropa bien ajustada? Ya muy ajustada, que usted dice, uy, ya me engrandé. Y lámparas encendidas. Para el auditorio de Jesús, ellos entendían esta referencia porque la ropa de ellos es diferente a tu ropa y mi ropa. ¿Cómo era la ropa de ellos? Ellos tenían túnicas, así como las novelas árabes, así como las películas de Turquía. Esa zona oriental acostumbraba a llevar trajes largos. Ahora imagínate que tú eres un empleado que debes hacer varias actividades. Entre esas debes barrer, alzar cosas, agacharte. La ropa no es una ropa adecuada para poder servir, para poder trabajar. ¿Y qué hacían ellos? Tenían un cinto donde se amarraban la ropa. Porque cuando uno lee la palabra griega ahí es ceñir los lomos, cíñanse nuestros lomos, los lomos. Aquí está diciendo usen ropa ajustada, es decir, prepárense para servir. Lo que significa estas ropa ajustada o tener una ropa adecuada tiene que ver con una actitud de servicio, porque aquellos que están en esta parábola son llamados siervos, porque Jesús va a venir por siervos. Lo que significa es que todo discípulo debe estar involucrado en el servicio al Señor todo el tiempo. ¿Qué es estar listo para esperar? ¿Estar así? No, es estar así, prestando tus manos para el servicio en todo momento. ¿Por qué digo en todo momento? Porque notan que dice ropas ceñidas y una lámpara encendida. ¿Por qué se necesita una lámpara encendida? Esto lo he preguntado varias veces. ¿Alguien ha andado en el campo de noche? De campo a campo. ¿Se ve algo? Cuando la noche está despejada, hay más o menos, ¿cierto? La luna deja ver. Pero si, como esta noche que está nublada, uno sale y la luz artificial no está, es imposible servir. ¿Para qué es la lámpara? Para permitirle al siervo estar listo para servir en lo que se necesita. Es decir, que realmente el que espera al Señor es el que vive para servir la voluntad del Señor. Se lo vuelvo a decir si su merced lo quiere grabar en su mente. Realmente el que espera al Señor es aquel que vive para cumplir la voluntad del Señor, para servir al Señor. Ese es realmente el que le está esperando, el que sirve a la voluntad de Dios. La vigilancia del creyente se demuestra en su servicio. Y esto es muy interesante, porque normalmente cuando hablamos de velar, estamos pensando en cosas como prácticas espirituales devocionales. Velen, oren para que no entren en tentación. Pero en esta parábola, velar es estar activo ministerialmente. Es entender que Dios tiene para mí una labor que yo debo desarrollar. El servicio es una de las cosas que las personas normalmente sacrifican en su relación con Dios, que están dispuestas a sacrificar. De las primeras. Cuando uno tiene crisis, y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando estoy en una crisis emocional, una crisis familiar y me toca servir, yo digo, no, tengo mucha carga. Porque el servicio a Dios
no genera en nosotros una recompensa en nuestra mente. Se ha convertido en una carga. ¿Y por qué? ¿Por qué sacrificamos el servicio a Dios? Porque aparentemente servir no es negocio para uno. ¿Por qué invertir tiempo, esfuerzo, dinero en otros? Para la sociedad actual, servir no está mal, ¿no? O sea, es como algo que la gente acepta y dice, bravo, gente que sirve, bravo. Pero cuando tú sirves a tu comunidad, a tu iglesia, la gente no te dice, bravo, te va a decir, tan tonto. Uy, usted es como una oveja. Pero lo dicen en el sentido despectivo. O sea, ustedes no piensan y creen que servir a tu comunidad, que servir a tu iglesia, como no te genera una recompensa, un reconocimiento, ¿para qué? Y nos hemos permeado de este pensamiento. Y ese es el problema. Ahí radica el por qué en muchos de nosotros hemos abandonado el servicio. Y me lo aclara la palabra que usa ahí el Señor para servidor o servicio o para siervo. Porque la Biblia utiliza varias palabras para siervo o para servidor. Una de ellas es una que se usa normalmente con la gente que tiene la chaqueta negra en este caso. Le dicen diácono, ¿no? ¿Usted ha escuchado alguna vez esa expresión? Es que yo soy un diácono de la iglesia. La palabra diácono es una palabra griega y tiene que ver con el atender necesidades de otro. Pero cuando la Biblia habla de servir a Dios, no usa la palabra diácono, o en este caso no la usa. ¿Saben cuál es la palabra que se asocia a servicio cuando se habla de que un hombre sirve a Dios? Doulos, que significa esclavo. Y son dos maneras diferentes de servir. Porque el que atiende necesidades de otros es porque el otro me necesita. Pero cuando yo soy un doulos, un esclavo, él no me necesita. Yo soy de él. Y eso es una cuestión de identidad. Dios no tiene necesidades. Eso es tremendo. Por eso no diaconamos a Dios. Nuestro servicio es una entrega de toda nuestra vida. ¿Cómo sabes que eres un servidor del Señor? Porque te identificas como totalmente suyo. Mi vida totalmente es de Dios y puede hacer con ella como disponga. Eso es un doulos, eso es un esclavo. Pablo se identificaba a sí mismo como esclavo en varias cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, muchas veces escribió apóstol, pero en otras escribió doulos, esclavo. Y si tú quieres servirle a Dios, tiene que haber un cambio de tu identidad. Porque cuando Cristo rescata una vida, no la rescata porque te necesita. Él te rescata porque te ama, pero lo que hace es redimirte. Esa palabra es nueva para algunos, redimir. ¿Alguien ha redimido un premio? Sí, no es lo mismo. No es como, uy, me gané la lotería, voy a redimir la lotería. No, redimir se usa en la Biblia para referirse a recomprar. Es lo que se hacía con un esclavo. Voy a redimir a Camilo. ¿Cómo es tu nombre? Voy a redimir a Patricia. Entonces Jesús va a ir a donde Patricia y a preguntarle al dueño de Patricia, porque todos somos esclavos de algo. Le va a decir al dueño de Patricia, ¿cuánto vale la vida de Patricia? Y ese dueño va a decir, toda tu vida. Y él dice, lo pago. La redimió, la recompró, porque ella era de alguien más. ¿Qué hizo Dios ahí? La rescató. ¿Pero para qué? Para que ella fuera ahora su propiedad. Y ser esclavo es algo que tienes que saber que en tu vida está presente. Puedes tener o a Cristo como amo o a otra cosa como amo. Todos somos esclavos. Todos somos de alguien. No sirve aquel
porque no se identifica como esclavo. No puede servir en la casa de Dios porque tiene un problema de identidad. No, el esclavo no es aquel que sirve porque tiene voluntad, es porque es su identidad. No sabe hacer otra cosa. Su servicio no depende del reconocimiento, sino de conocer y cumplir la voluntad de su Señor. Reconocer y cumplir la voluntad de su Señor. ¿Saben que muchas veces nosotros encontramos una falsa motivación en nuestro servicio porque buscamos a través de él reconocimiento? Y eso es algo en lo que yo me expongo. Yo le he contado esto a mi esposa. Yo le digo, amor, yo tengo un problema de servir por ser reconocido. Y yo sé que esa es un área débil en mí. Yo tengo que trabajarla y la he trabajado con el Señor. De que mi servicio no está o no existe o no lo hago para Él, para que los demás digan, wow, ¿cómo lo hace de bien? Porque eso alimenta el ego. Pero aquel que es esclavo no hace las cosas por reconocimiento. Es más, puede vivir fácilmente sin ser reconocido. ¿Qué te motiva a servir? Esta parábola nos desafía a evaluar nuestra manera de servir a Dios. Te desafía a servir al Señor porque entiendes haber sido redimido, comprado. Estar listo para su venida es estar involucrado en su voluntad, sirviendo a su propósito. Muchas veces nos enredamos mucho en la palabra mi propósito, mi voluntad, mi tiempo, mi dinero, mis hijos, mi familia. Pero el doulos dice, nada de mí, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es tu amo? ¿Cuál es tu amo? ¿Cristo es tu amo? Amén. Si Cristo es tu amo, tu identidad te obliga a permanecer sirviendo su llamado, su voluntad. Así que estar listo. ¿Cómo esperar al Señor? Estando listos. ¿Y qué significa estar listos? Servir al Señor como un esclavo. Si seguimos actuando como diáconos, creemos que el Señor tiene necesidades y yo voy a atender sus necesidades. Teológicamente el Señor no necesita nada, es decir, Él existe, solo Él, y podría existir sin este mundo, sin ti, sin mí. Pero Él te quiere hacer partícipe de su voluntad, y eso es gracia. Es decir, que el doulos, el esclavo, es una muestra de gracia de Dios, haciéndote cercano a Él. Así que la primera manera de esperar es estando listos, que estando listos es servir como esclavo. Segundo, ¿cómo esperar? Esperemos en el lugar correcto. Versículo 36. Pórtense como doulos, como siervos, que esperan a que su Señor, a que regrese su Señor de un banquete de bodas. Qué linda escena, porque este Señor no está en la casa. Salió a una boda, pero va a volver. ¿Por qué? Porque esa es su casa, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. ¿Cuál es la expectativa del Señor cuando vuelva? Que Él, ¿y qué hagamos? Eso es estar listo, eso es estar vigilante, es tener las manos listas para abrir, para servir. Ahora, lo segundo es esperar en el lugar correcto. ¿Dónde debes esperar su regreso? Él regresará a su casa y a los de su casa. ¿A dónde regresará el Señor? A su casa. Es muy común encontrar personas diciendo, yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Yo creo en el Señor, en el Dios de la Biblia, pero yo no creo en la institución llamada iglesia. El Señor dijo que iba a ir a cada persona que creyera en Él. Está diciendo, voy a volver a cada creyente
Voy a volver a todo el que crea en mí. No, Él va a volver a su casa. Si estás fuera de casa y el Señor viene, tienes un problema, así creas en el Señor. No sé si me hago entender con esto. Hay personas que piensan que estar en la casa del Señor es venir a escuchar un culto un día entre semana o 2 días. Pero eso no es estar en la casa del Señor. Puede ser quizás uno de los peores engaños que estemos viviendo. Entrar en el reino de Dios no tiene que ver con escuchar un sermón. Entrar en el reino de Dios tiene que ver con el doulos. Él te compró. ¿Tú le entregaste toda tu vida? ¿Él te rescató, te redimió? Si la respuesta es sí, tú estás en la casa. Y aquel que está en la casa debe decir: Señor, yo quiero servirte. Hay personas que se desconectan de su casa. Y cuando hablo de su casa tampoco me refiero, yo les dije ahorita que estamos cantando, no son estas paredes, no es este lugar. Eso se puede caer y sigue existiendo la iglesia. Pero el momento en que tú te desconectes de la comunidad de fe, en ese momento estás fuera de casa. Porque el Señor, a quien redime, lo vincula a su casa. Le dice: listo, ahora, antes servías a ese Dios, antes estabas entregado de tiempo completo al vicio, antes estabas entregado de tiempo completo al trago, a los amigos, a los videojuegos, pero ahora estás de tiempo completo para mí. Todo lo que hagas en tu vida debe ser para glorificar a Dios. Puede que algunos hasta ahora estén entendiendo esto y diciendo: wow, ¿eso implica estar en la casa de Dios? Sí, porque aquel que ha entendido la salvación, la respuesta es decir: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Pablo, cuando se encuentra con Jesús, dice las 2 preguntas más importantes que puedes hacerte en tu vida. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? El quién eres guía toda tu vida devocional. Conoce a Dios. Él es insondable, es decir, no tiene fin. Síguelo conociendo y conociendo en la experiencia, en el conocimiento de la palabra. Pero el que quieres que haga no está desligado del quién eres. Porque si Él es el Señor, si Él es el Señor de tu vida, si Él es el Señor de mi vida, Él demanda vivir como amo de mi vida. La relación con la iglesia es clave en la manera de esperar al Señor. Las relaciones de las personas, la comunión, es uno de los deseos profundos de Dios. Jesús en Juan ora de esta manera: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Ven el plan de Dios? La voluntad de Dios. Si puedes entender que esta es la voluntad de Dios y tú dices: no voy a servir para ese propósito, hay un problema de entendimiento de quién eres. ¿Eres doulos del Señor? ¿Eres su propiedad? Renuncia a ese pensamiento de que no necesitas a tu iglesia. Renuncia, porque eso es diabólico. Te metieron un golazo si te hicieron creer que no necesitas la comunidad para tu crecimiento y para conocer a Dios. Estar en su casa es servir a otros. Parece que en esta casa solo hay 2 tipos de habitantes, 2 tipos de personas. ¿Usted puede identificarlos? Pórtense como siervos. Unos son los siervos que esperan a que regrese su Señor.
de un banquete. ¿Quién es la otra persona? El Señor. Hay dos roles en esta casa. O tú vives como Señor o tú vives como siervo. En esta casa que es llamada la casa de Dios, y estoy hablando del cuerpo de Cristo, hay dos maneras de vivir. O vives como Señor o vives como siervo. Si no te identificas como siervo, estás viviendo como Señor. ¿Cómo es la actitud de un Señor? Demanda. Está demandando a toda hora. Está exigiendo a toda hora. No quiere dar nada, no quiere servir, quiere que le den, que me llamen. Ay, es que ese culto está más aburrido. Eso es una demanda. Entreténganme. Es que me escribieron aquí, salió un nuevo reel en las historias y nos desconectamos y empezamos a vivir otra realidad, la del Señor. Piensa en esto. ¿El Señor está presente en la casa? Respóndeme, tú que duermes. ¿El Señor está en la casa en ese momento? ¿Qué dice la parábola? ¿El Señor está o no está? ¿Sí está? No está. Ok, entonces, ¿servir a quién? ¿Cómo se sirve a alguien que no necesita ser servido? ¿Cómo puedes servir a un Dios que lo tiene todo? Es más, que ni siquiera está ahí. Bueno, sirviendo a los que están en la casa, porque tu servicio está llamado para edificar la casa de Dios. Lo que tú haces principalmente debe edificar la casa de Dios. Tu esfuerzo, tu tiempo, tus pensamientos. Servir a Dios es edificar la casa de Dios. ¿Cómo se edifica esta casa? Hay dos maneras: ejerciendo tus dones, porque Dios te dio dones, te capacitó para hacerte suyo. Él te dio de lo suyo, te dio algo que se llama dones, y con esos dones tú puedes servir sobrenaturalmente. Pero la segunda manera es trayendo más ladrillos, trayendo personas a que conozcan a este Dios que redime al perdido. La manera de servirle a Dios, la única manera de servirle al Señor, es sirviéndole a las personas. Jesús dijo una vez, perdón que yo estoy citando muchos textos aquí, no debería, pero creo que ilustran lo que quiero decir. El Señor una vez dijo en otra ocasión: ustedes me vieron desnudo y no me cubrieron, me vieron hambriento y no me alimentaron, sediento no me dieron de beber, fui preso y no me visitaron. Y le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento, forastero, extranjero? ¿Cuándo? Y el Señor dice: por cuanto no lo hiciste con ellos, no me lo hiciste a mí. Porque es que Dios no necesita nada, pero tu servicio edifica su iglesia. Esa es la manera en que le sirves a Dios. Cuando tú le dices al Señor: Señor, quiero edificar tu casa, quiero servirte a ti. Y no solo debes servirles a ellos, sino servir con ellos. El llamado del Señor es individual y comunitario. Esperar al Señor es permanecer activo en su obra, no trabajando fuera de ella, preocupado por lo que has de comer o que has de beber o que has de vestir. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo que tú y yo tenemos es en conjunto. Tenemos una misión principal. ¿Cuál es la misión principal en la vida, por ejemplo, de Camilo, de Estrella? ¿Cuál es la visión de Dios para la vida de ellos, de Nora, de Camilo, de todos los que estamos acá? Vayan y hagan discípulos. Ese es un llamado comunitario. Es decir, que servir a Dios es servir a ellos, es decir, a los que tienes ahí al lado, pero también servir con ellos. Y ahí se van a generar choques, golpes, tensiones.
pero eso es estar en la casa del Señor. Y me parece muy bonito algo, porque cuando el Señor dice esta parábola en Lucas en el capítulo 2 está metida en el sermón del monte, no en la ley del monte, ¿no? No se distraiga pensando en Vicente Fernández, no, en el sermón del monte, una de las enseñanzas más importantes del Señor. Y es allí donde dice el Señor, justo antes de esta parábola: no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. No se preocupen, porque vuestro Padre, Él conoce la necesidad. Él alimenta a las aves del cielo. Manada pequeña, les dice, tranquilos, a Él le plació daros el reino. Y después de eso, cuando dice que le plació darles el reino y que donde esté tu tesoro está tu corazón, sigue esta parábola. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios tú no trabajas por pan. El pan está asegurado. Te desenfocas cuando vives para conseguir pan. Te sales de la casa cuando estás buscando tus sueños, tus metas, hacerte una mansión, exagerando. Cuando tu meta en la vida no es servir al Señor, sino lograr tus sueños, estás trabajando fuera de casa, no estás trabajando con ellos, ni sirviendo a ellos. ¿A quién estás sirviendo? Es dentro de la casa. Trabajemos buscando el reino, o sea, la voluntad del Rey, porque ahí también dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El que deja la casa deja de esperar. El que se queda en la casa está listo para servir, porque espera que vuelva su Señor. Es decir, que no solamente esperamos sirviendo, sino dentro de la casa. No te salgas de la casa. Hay amigos que se ven muy atractivos, y no me refiero a físicamente, me refiero a que sus amistades son muy chéveres. Gente que conversa, que me hace sentir bien, que me hace reír. Aun cuando sean buenos amigos, si te desenfocan de tu propósito, te están sacando de la casa y te están llevando nuevamente al lugar donde el Señor te sacó, porque Él te rescató de una vida vana y vacía sin propósito para servirle a Él. Primero, ¿cómo esperamos? Estando listos. ¿Cómo esperamos? En su casa. Y tercero, que voy a leer del 37 al 40. Dichosos los siervos a quien su Señor encuentre pendientes. Él está esperando. ¿Cómo dice acá? Lo veamos ahí. Dichosos los siervos que su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme. Ahí la palabra es amén. Del griego amén. De cierto les digo que se ajustará la ropa. Mira lo que va a hacer Él. ¿Qué va a hacer? Se ceñirá la ropa. ¿Y qué hará? Hará que los doulos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá. ¿No les parece esto una escena tan linda? Versículo 38. Sí, dichosos, macarios, aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparado, aunque llegue a la medianoche o de madrugada, porque es que la cuestión del tiempo el Señor no la va a aclarar. Es más, versículo 39, Él dice esto: pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada, ¿o no? Pues claro, uno coloca la alarma. Yo sé que aquí roban a las 2:30 de la mañana, la alarma a las 2, media horita ahí. Pero el Señor dice: no se sabe la hora. Así es como con un ladrón. Ahora se compara con la llegada de un ladrón. Vuelve un momentico. Estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo,
deben ustedes estar preparados. ¿Qué es estar preparados? ¿Qué es estar listos? Sirviendo, involucrados en el llamado de Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperes. ¿Podemos dejar el versículo 37? Esperemos la recompensa, porque hay recompensa. Muchos temen ese día, muchos lo temen. Yo era uno de los que le tenía miedo. Yo soñaba con el día en que el Señor venía. De verdad, yo sin ser creyente, es más, siendo medio ateo, yo tenía sueños donde el cielo se ponía totalmente rojo y empezaban a salir letras de todos los idiomas así en el cielo, y yo sabía que el Señor había venido y me daba un terror. Yo decía, llegó mi fin, pero ya no soy más un esclavo de la vida, ahora soy de Él. Y muchos temen ese día, pero para los siervos será un día de bienaventuranza, de profunda dicha. Dichosos, bienaventurados. Él no es un padre enojado llegando a la casa con una correa, con sed de violencia, porque pensamos que tiene que ver con esa visión. El Señor va a llegar enojadísimo a la iglesia. No, el juicio viene para todo aquel que rechazó en la salvación del Señor. Y viene un juicio justo, porque la justicia es una característica hermosa de Dios. Pero a los de su casa Él no llegará con juicio. ¿Cómo llegará Él a su casa? Con una expectativa de encontrarte a ti sirviendo. Él está deseando que ese día llegue a la casa y te mire y diga, buen siervo. Él no es el Padre que quiere castigarlos, Él es el Señor que quiere recompensar la fidelidad de los que aún están en su casa. Es más, mira la actitud del Señor, que invierte los roles. Esto es un escándalo, un escándalo. ¿Por qué? Porque el Señor va a plantear algo que es irracional. Porque si hay algo que tienen las parábolas, es que tiene un plot twist. Siempre hay algo que tú no esperas, algo que al final te dice, tú crees que es así, pero no es así. Y en el caso de esta parábola, es normal cuando un señor llega a su casa es que sea atendido por sus siervos, porque llega cansado, necesita hacer cosas, atender cosas. Pero este Señor no, este Jesús no es como los demás señores. Él llega a su casa, abre la puerta y se arremanga, ciñe su ropa, se prepara. ¿Para qué? Para servirte a ti que te has mantenido fiel al Señor, para sentarte en su mesa. Salmo 23. Él adereza mesa delante de tus angustiadores. La promesa de la mesa, la promesa de un lugar en su mesa. Te sentará a la mesa a ti que has decidido servirle con toda tu vida. Es una promesa escandalosa, porque para su época esto era impensable. Pero el Señor quiere decirte, voy a honrar a los que me sirven. ¿Tú crees que no hay un beneficio en invertir tu vida para el Señor? Esa canción que cantamos el domingo es Él, en aquel que estoy invirtiendo toda mi vida. El servicio del creyente no termina con un burnout. ¿Conocen la expresión burnout? Que se quemó. Es una expresión de cuando alguien se tuesta por estrés, por tener muchas cosas que hacer, porque su alma ya no le dio más. El Señor no termina así la historia de los que le sirven. Termina con honor, con descanso, con honra. Velar fielmente se convierte en participar de su promesa. ¿No te parece precioso? Que velar, es decir, estar listo, estar sirviendo al Señor, buscando la voluntad del Señor, es participar de esa promesa, es esperar también esa promesa. Por eso el tiempo no es lo importante. Lo importante es cómo esperamos al Señor.
¿Cómo lo esperamos? Te voy a rogar que cierres tus ojos e imagines esta escena. Si sientes que te vas a dormir, ábrelos. Imagina esta escena. La noche está avanzada. En la casa, algunos siervos se cansaron de esperar. Apagaron las lámparas, se quitaron el delantal. Unos están distraídos en redes sociales, otros salieron de la casa a buscar un mejor trabajo y pensaron que le iba a dar el tiempo para volver. Otros se fueron a dormir. Pero aún hay algunos que siguen despiertos. Su delantal está manchado porque no se lo ha quitado ni un instante. La lámpara todavía arde. El fuego no se ha apagado. Y de repente se escucha un golpe suave en la puerta. Ese siervo corre, se limpia las manos, abre la puerta y allí está su Señor. Lo ve, sonríe, le abraza y le dice: buen siervo fiel. Luego algo extraño pasa. No le pide que haga nada, simplemente lo lleva a la mesa y arremanga sus mangas porque desea servirle. El Señor te dice: siéntate ahora, porque yo te voy a servir. Ese es el corazón de la segunda venida. Ese es el galardón del siervo fiel. No se trata solo de esperar, sino de saber esperar. Y aquella persona que sabe esperar, recibirá la recompensa. Levántate un momento de tus sillas y habla con ese Señor que ve tu vida. Ve tu vida. ¿Qué te ha visto hoy? ¿Qué ha visto tus altibajos, tus situaciones difíciles, tu corazón? ¿Qué ha visto cómo has luchado con cosas, pero que hoy viene a llamarte nuevamente? Y las palabras que Él te dice es: siervo. Así que cierra tus ojitos y habla con Él. Habla con el Señor que te llama siervo. Amado Jesús, gracias porque tú me llamas siervo. Señor, no quiero vivir yo más como un esclavo de mis deseos, de mis pasiones. No quiero vivir más, Señor Jesús, como vivía cuando no te conocía. Quiero hoy atender ese llamado a servirte, porque servirte es estar listo para involucrarme en tu llamado. Y tu llamado es poner mis manos y buscar tu voluntad. El Señor sigue diciendo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios. Y allí personalmente acepta esas palabras de Jesús. Busca el reino de Dios. Hijo, hija, busca el reino de Dios. Somos hijos, no olvidamos este hecho importante. Pero mientras Él regresa, nos comportamos como siervos de una casa. Él sigue siendo nuestro papá, porque antes de ser siervos, allí en el capítulo 12 dice: vuestro Padre cuida las aves del cielo. Ustedes son hijos de Dios, aquellos que han aceptado la salvación de Jesús. Y aquellos que no lo han hecho pueden hacerlo en este momento diciendo: Señor, yo he entendido que la salvación no es hacer una oración, no es decir unas palabras, es tomar una decisión frente a la vida. O vivo para ti o vivo para mí. Y te invito a que le digas: Señor, yo quiero vivir para ti. Sin miedo. Muchos tienen miedo de fallar. El Señor no tiene miedo a que falles. Él no tiene miedo a que tú falles. Él no tiene miedo de tu pecado, de tus hábitos. Él no tiene miedo. Pero Él no quiere que te quedes
en ese pensamiento de que no puedes seguirle porque Él vino para hacerte de nuevo. Él no va a reconstruir tu corazón, Él te va a dar un corazón nuevo. Aquellos que han luchado con el llamado de seguir al Señor todos los días de su vida y que hoy están diciendo: Señor, pero ya lo he intentado, olvídense de eso, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor hace nuevas todas las cosas. Dile: Señor, yo quiero atender a tu llamado. Entiendo que estar listo significa servirte a ti, Señor, buscar tu voluntad. Por eso quiero cambiar, Señor Jesús, el chip de mi mente, cambiar el chip de mi corazón, de sentirme un señor para pasar a ser un doulos, un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo. Dile: Señor, ayúdame a cambiar esta mentalidad de Señor para volver a ser un siervo, actuar como siervo, vivir como siervo. No te alejes de la casa, el Señor está diciendo, no te alejes de la casa. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu amor por la casa? Piensa en este momento. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus relaciones? Porque el Señor está dispuesto a ayudarte, pero tiene que haber una decisión propia tuya. No te alejes de la casa, no busques el pan afuera. Tu vida está para más que buscar qué comer y qué beber. Tu vida está para hacer la voluntad de Dios. Anhela la promesa de su regreso. Y te invito a que termines diciéndole eso: Señor, anhelo tu promesa, anhelo tu regreso, porque esa promesa me convierte a mí en un participante de la mesa del Señor. Me sentarás, me atenderás, Señor. La eternidad es más grande, más amplia que esta vida en la tierra. Esta vida en la tierra es corta. Una vida de servicio a Dios es una vida corta, pero la vida de recompensa, el tiempo de recompensa es para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esa preciosa promesa donde tú vas a ayudarnos a obtener seguridad, paz. No vemos los problemas de hoy como entramos hoy viéndolos, nos vamos viéndolos como algo temporal, porque tu promesa es para siempre, Señor. Oro por aquellos, Señor, que están pensando que no pueden hacerlo. Creo que es algo que tú quieres hacer, Señor, y oro para que cambies en su corazón la culpa por gracia. Hoy el Señor viene a traer nuevamente gracia, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y tú que hoy has pecado y has dicho: Señor, ya estoy cansado de hacer esto, puedes acercarte confiadamente a aquel que da todos los días de su gracia. Dile: Señor, hasta el último día no concebiré una vida sin ti. No concebiré una vida sin ti. Gracias, amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, ¿qué cosas prácticas podemos hacer? ¿Qué cosas prácticas tú puedes hacer? No te niegues a prestar tu ayuda a los que necesiten de tu ayuda en la casa. No me refiero solamente a tu casa allí donde vives, sino a la casa de Dios. Hay muchas áreas de servicio. Los grupos pequeños son lugares donde servimos, donde glorificamos a Dios a través del servicio. Cualquier persona puede servir en un grupo pequeño. Cualquier persona puede servir en un grupo pequeño, ¿ok? Si tú estás en un grupo pequeño, puedes preguntarle al líder del grupo pequeño: ¿cómo puedo yo servir aquí? Y él te guiará cómo hacerlo. Pero también identifica áreas de servicio en tu grupo pequeño. No solamente qué te dicen, sino cómo puedes mejorar, cómo puedes ayudar a atender. Es empezar a involucrar tus manos y tu tiempo. Les voy a dar una que nos decían hoy, una fácil. El 29 de noviembre es una fecha en la que cualquiera puede servir, en la que cualquiera puede decir: aquí están mis
manitos para lo que se necesite. Actividades pequeñas como esas nos trabajan el corazón de servicio. Así que agéndate para participar de esas actividades. No te alejes de la casa, lo que orábamos ahorita. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu relación? Porque somos muy buenos juzgando, ¿no? O sea, para juzgar nadie nos gana. Y muchas veces se tiene que desmontar el juez del corazón para mejorar relaciones, para acercarnos a la gente. En ese mismo capítulo y en el Sermón del Monte habla de cómo el que quiera llevar una ofrenda al Señor y tiene un conflicto con su hermano, resuélvalo antes. Y aprovecho este momento para decirte, no dejes que los conflictos te saquen de la casa, ni que saquen a nadie más de la casa, ¿ok? Y te invito a que así mismo puedas participar dando tu ofrenda. Padre, oro por el dador alegre. Oro por aquellos, Señor, que prepararon sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, y que con un corazón